Estamos con nuestro querido compañero José Riquelme, ustedes recordarán, compañero nuestro aquí de ABC TV, que bueno, emprendió vuelo a Francia porque está estudiando en la facultad. Es una especie de orgullo nuestro, ¿verdad? Porque como es nuestro niño. Claro, es el que nos salió bien a todos acá, si alguien salió bien es José Riquelme, que está en Francia, que escribe, que es un tipo muy talentoso y a quien le apreciamos muchísimo. José, qué gusto verte, ya te escuchamos en radio, qué gusto verte ahora, buen día. Qué gusto escuchar esta presentación, Diego, Leticia, un saludo especial a toda la teleaudiencia de ABC TV. Y bueno, otra vez nos toca estar en contacto por esta situación que se está viviendo. Bueno, ¿cómo estás viviendo vos, José? Primeramente nos gustaría saber un poco cómo la estás pasando vos, ¿verdad? ¿Cómo es el aislamiento ahí? ¿Cómo está tu ciudad específicamente y cuáles son las restricciones que tienen? Bueno, con respecto a las restricciones, Leticia, existe una especie de confinamiento que aún no es hermético, digamos. Se está permitiendo la salida para realizar las compras, pero esto tiene también un requisito previo. El Ministerio del Interior francés ha dispuesto a través de su sitio en internet una especie de atestación, una especie de salvoconducto que una persona tiene que descargar, completarlo y también firmarlo, marcando específicamente qué es lo que va a realizar fuera de su casa. Por ejemplo, si va a ir a hacer compras, tiene que especificar su dirección, su domicilio y también el lugar a donde va a ir a hacer las compras. Esto tiene que ser en el supermercado más cercano a su domicilio. Esto tiene que llevar la firma. En el caso de los que trabajan actualmente, necesitan tanto la atestación personal que una persona firma, como también la atestación del empleador, y con esto puede circular en las calles. Sin embargo, a partir de ayer se ha anunciado que esto posiblemente se va a endurecer. Entonces, las compras aparentemente se van a limitar a una vez por semana, y las salidas que también hasta ahora estaban permitidas, las salidas para hacer ejercicios, esto estaba permitido solamente en los parques cercanos al domicilio, aparentemente van a ser restringidos. Se ha anunciado el pedido, digamos, de opinión del Comité Científico francés sobre este confinamiento que posiblemente se va a endurecer, y recién mañana se tendría el veredicto final. Ayer fue un día también de mucha movilización local en cuanto al Parlamento específicamente, porque se estuvo votando el estado de emergencia sanitaria por 2 meses, que finalmente fue aprobado. Esto funcionaría como una especie de marco legal para que el gobierno pueda adoptar las medidas que de hecho ya había anunciado la semana pasada, que tiene que ver con el confinamiento y también con el rescate económico para las empresas en situación de emergencia también afectadas por esta situación. En nuestra ciudad existen ya casos graves, existen muertos, pero mayoritariamente los casos graves se concentran en el norte de Francia, y el país, el gobierno específicamente, recibe la crítica de la oposición por la respuesta tardía a esta situación, tal como también se vive en España. En Francia esto está aumentando. El fin de semana se registró la muerte de un personal de blanco, un médico que de hecho estaba ya jubilado, pero como ante el avance de la epidemia se había hecho un llamado a que todos los personales de blanco, tanto estudiantes como jubilados, nuevamente se reincorporen al sistema para ayudar a hacer frente a esta situación. Y esta persona de 64 años había ofrecido voluntariamente, colaboró. Sin embargo, fue contagiada esta persona y luego de 2 semanas falleció. Entonces, esta es una situación dura también que se está viviendo y que también se representa o se proyecta a través de las tapas de los diarios. Por ejemplo, uno de los diarios más importantes del país, Le Monde, ha publicado en portada, por ejemplo, a doctores trabajando ante esta situación, mientras que otro diario como Liberación apunta al confinamiento y a las personas para que éstas permanezcan encerradas en sus casas, porque hasta ahora esto no se está respetando tal como José, se ha solicitado a través de los medios. José, 2 preguntitas. ¿Cómo cayeron las medidas? Porque Macron habló mucho del tema del sistema de salud, que hay que cambiar la mirada sobre el sistema de salud.
también liberó muchísimas tarifas, ¿verdad? Tengo entendido el gobierno de Francia. ¿Qué beneficio hubo para la población? Y lo otro, ¿cómo están los precios en el supermercado? Acá la gente se está quejando que muchos comercios están remarcando a lo loco productos básicos aprovechando la crisis. Y respecto al sistema de salud, Diego, esto, digamos, llegó en un momento, esta epidemia llegó en un momento complicado porque justamente se estaba debatiendo reformas en el ámbito sanitario y, por ejemplo, la reforma de la jubilación. Y finalmente llegó esta situación y el gobierno tuvo que hacer frente, tuvo que modificar, tuvo que suspender las reformas y ahora va a dedicar mayor fondo para hacer frente a esta situación. De hecho, se está estableciendo campos sanitarios para que... ¿Hola? ¿Te escuchamos? Sí, se está haciendo frente, digamos, de algún modo, pero los esfuerzos aún están siendo insuficientes. De hecho, esto fue criticado ayer por un grupo de médicos que decían que se tendría que repensar las reformas que se habían anunciado en un primer momento antes de esta epidemia porque no se está beneficiando finalmente a la ciudadanía. Esto está, digamos, en un momento de stand-by. Ayer, con la aprobación de la emergencia sanitaria, digamos, hay otro marco legal que va a regir en este momento todo lo que tenga que ver con las atenciones médicas. Y por otra parte, a lo que decías, Diego, con respecto a los precios, en los supermercados hasta el momento no existe, digamos, un abuso en cuanto a los precios. De hecho, el gobierno ya antes de que llegue esta fuerte oleada de casos en Francia había puesto un tope a los precios, primeramente a los que tienen que ver con las cuestiones higiénicas, por ejemplo, con el gel, con los guantes, había puesto un tope de precio. Entonces esto se está respetando. Lo otro también, el temor de la ciudadanía ante cada anuncio de confinamiento, porque estuvo primeramente el pedido de quedar en casa y la prohibición de agrupación de más de 100 personas. Esto fue en un principio, luego esto se fue reduciendo hasta llegar al confinamiento total. Las personas tenían miedo a carecer de provisiones, digamos, a un desabastecimiento de los supermercados. Entonces se habían visto colas inmensas frente a los supermercados, pero esto finalmente se está reduciendo. No se está sufriendo de falta de provisiones, digamos, los super. Esto siguen en stock, los precios están bien, están normales, digamos, y lo que se está haciendo es pedir a la ciudadanía que eviten la paranoia de compra, que no vayan a comprar en demasía y dejar los estantes vacíos, porque esto se había visto en la primera semana, pero ahora, digamos, se está normalizando, la gente se está adaptando a las nuevas medidas que van a regir, digamos, al menos por 2 meses la vida social en el país. Y por último, José, las medidas económicas, subsidios y demás, porque todos estamos parando. Y la pregunta recurrente es cómo se subsiste en estos meses, porque sabemos que la cosa va para rato. Así que, ¿cuáles son las medidas que están tomando a nivel económico en Francia? Porque esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque todos queremos colaborar, pero cuando el bolsillo no ayuda, ese es el gran problema. Así que queríamos saber cómo resuelven esa parte, la económica, en Francia. Ahí estamos retomando Sí. la llamada con Francia, con nuestro compañero José Riquelme, porque ya empiezan también a endurecer las medidas. Vemos imágenes donde todavía hay mucho movimiento en varias ciudades de Francia. Y José, ¿cuáles van a ser entonces esas medidas? ¿Van a existir subsidios para quienes van? Sí, las medidas económicas fueron anunciadas ya la semana pasada en un discurso televisado de Emmanuel Macron, y lo que había dicho en principio fue que las empresas que van a ser afectadas directamente por esta epidemia van a ser, digamos,
centro de medidas preventivas para evitar una crisis económica mayor. Por ejemplo, se va a suspender el pago de impuestos al menos por 2 meses. También se va a dar ciertas ventajas para acceder a créditos, para hacer frente a esta situación. También se va a suspender el pago de electricidad, de gas, de agua potable también a las empresas que podrían verse afectadas, no a todas las empresas, a las pymes y mipymes específicamente se había anunciado. Esto con respecto a las medidas económicas para las empresas. Luego también existen las personas vulnerables, de zonas vulnerables, digamos, que van a ser también beneficiadas con ayudas económicas para que puedan quedarse en sus casas y seguir, digamos, viviendo normalmente sin verse afectadas económicamente. Lo otro fue lo que se aprobó ayer en el Parlamento como un marco regulatorio total. Hay 2 puntos importantes en este marco legal, digamos. La primera es que se va a restringir muchísimo más la circulación de las personas, y lo otro es que el gobierno va a poder disponer de bienes y servicios en caso que esto sea necesario para luchar contra esta catástrofe sanitaria, como ellos decían. Esto quiere decir que si en supermercados o en otros ámbitos donde se necesite personal o no se pueda, digamos, desarrollar el trabajo para atender a la ciudadanía, el gobierno va a poner manos a la obra, o sea, va a poder intervenir respaldado con este marco legal que se había aprobado ayer. Y lo otro es que se está esperando aún la recomendación del comité científico para restringir mucho más la circulación, porque, como decías, Leticia, aún se está viendo la circulación de las personas en las calles, y de hecho ese fue el temor mayoritario en este fin de semana, porque como tuvimos un buen clima, digamos, había sol, la gente salió de sus casas, se iban a los parques, digamos, con la excusa de hacer alguna actividad física. Entonces este fue el temor, y por eso es que se está esperando esta recomendación de restringir aún más la circulación de las personas. Bueno, José, te agradecemos por este reporte. En realidad creo que pudiste describir perfectamente todo lo que están viviendo ahí en Francia, donde todavía las medidas no son del todo radicales. Creo que en todas partes del mundo, Diego, el común denominador es esto, ¿verdad? La gente movilizándose, como tratando de tener un respiro de tanto encierro. Se dio en varios países del mundo. Es decir, lo que sucedía acá en nuestro país no está aislado de lo que sucedió tanto en Francia, en la Argentina, en Chile, en varios lugares donde la gente intentó salir, y a partir de esto la respuesta de los diferentes gobiernos de endurecer las medidas. Gracias, José, un abrazo grande para vos, y bueno, ya estaremos de vuelta charlando con otros compatriotas.